Gracias. Perfecto, ustedes. Muy bien, entonces empecemos con esta lección número 9, que es la comunión con Dios. Este es un tema bastante importante para la vida del cristiano. El objetivo de esta lección es que podamos aprender cuál es el significado de nuestra redención. ¿Para qué nos liberó Dios? ¿Para qué nos hizo libres? Y también, ¿cuál fue el objetivo de poder tener una reconciliación con Dios? Y entendamos que la reconciliación y la redención de Cristo ante el Padre, de nosotros con Él, nos da como una bendición el poder tener comunión con nuestro Padre Celestial, ¿no? El versículo que hemos estado aprendiendo de esta lección es 1 de Juan 1, del 5 al 7, que dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Este es el versículo que nos tenemos que memorizar y habla justamente acerca de la comunión que tenemos con el Padre, que es una comunión que necesitamos también tener con los hermanos. Sin embargo, en esta ocasión vamos a enfocarnos únicamente a discutir el punto de la comunión con el Padre, la comunión con Dios. Entonces, los escucho. ¿Para qué nos rescató Dios? ¿Para qué? ¿Cuál fue el objetivo principal por el cual Dios nos rescató, nos redimió, nos compró con su sangre poderosa? Los escucho. Para no estar en pecado. ¿Perdón? Para no estar en pecado. Ok, nos rescató para no estar en pecado. Muy bien. ¿Quique? Sí, justamente, Él vino al mundo justamente para redimir nuestros pecados y sobre todo para conocerle más de cerca. Conocerle más de cerca. Adelante, Estelita y David Piña. Para adorarle y para exaltar su nombre. Ok. Para adorarle y exaltar su nombre. Bien, bien, bien. Adriana Gutiérrez, adelante. Buenas noches, hola. Buenas noches. Yo creo que nos rescató para evangelizar, para rescatar a otros, para que por medio de nosotros otras personas sean rescatadas y conozcan y sepan de cuán grande es su amor y cuánto todas las personas pueden rescatarse. O sea, todas las personas pueden ser salvas, pero obviamente con nuestro ejemplo y con lo que nosotros estamos conociendo más de él, podemos ayudar a más personas. Bien, bien, gracias, Anita, muchas gracias. Angie, por favor. Bueno, de acuerdo a la Biblia, nos rescató justamente para poder tener una relación con Él. Era su plan desde el principio, desde que creó a Adán y Eva, y pues a través del pecado existía esa barrera. Entonces, para poder quitar esa barrera y que podamos tener una relación con Él, es por la cual nos rescató principalmente. Muy bien, gracias, Angie. Excelente. De hecho, inclusive Mimi menciona lo mismo en el chat, que dice para restaurar la comunión con Él. Entonces, si recordamos lo que aprendimos en la lección número 1 del curso Discipulado número 1, cuando vimos la parte de la naturaleza de Dios, Él nos creó para la alabanza de la gloria de su gracia. Es decir, nos creó para adorarle por quien Él es. ¿Alguien que me ayude a leer Efesios 1:6? Y alguien más que me ayude a buscar Efesios 3:18 y 19, por favor. Entonces, Él primeramente nos creó para la alabanza de la gloria de su gracia. ¿Ok? ¿Qué nos dice Efesios 1:6? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Amén. Entonces, para la alabanza de la gloria de su gracia, es decir, por su nombre, por quien Él es, nosotros tenemos la oportunidad de llegar a conocerle, de llegar a adorarle,
Y esto es para el cual Él nos creó, para su alabanza. Pero existe también otro propósito por el cual Él dio su vida por nosotros. Y el segundo propósito, que es muy importante, es que es para que tengamos comunión con Él. ¿Ok? Varios de ustedes comentaban ese punto ahorita. Para que tengamos una relación con Él, para que podamos conocerle más de cerca. Otros decían, bueno, es que es una cuestión donde Él nos creó para que perdonar nuestros, Él nos redimió para perdonar nuestros pecados, Él nos redimió para compartir, sí, pero tenemos que conocer primeramente a aquel quien nos rescató, ¿no? Entonces, el llegar a conocerle es esta relación íntima que le llamamos comunión con Dios. ¿Qué nos dice Efesios 3, 18 y 19? Para que puedan entender en compañía de todo el pueblo santo lo ancho, largo, alto y profundo que es el amor de Cristo, pido que ustedes experimenten ese amor que nunca podremos entender del todo. Así estarán completamente llenos de Dios. Imagínense qué tan infinito es el amor de Dios, que Él nos da la oportunidad de llegar a conocer ese amor, de llegar a experimentarlo. Y no solamente experimentar ese amor, esa comunión con Él, solamente en manera teórica, solamente en manera ideológica, solamente en manera en la cual decimos, bueno, pues, nos dice la Biblia que así es, sin embargo, no he llegado a experimentar ese amor que me dice la palabra de Dios que yo debería tener con el Señor. Entonces, es importante porque a veces nos quedamos en el punto donde o queremos ser muy teólogos, o queremos ser muy prácticos, o queremos ser muy religiosos, como veíamos la clase pasada, pero el objetivo es que podamos eliminar todas esas connotaciones, eliminar todo ese, digamos que todas esas barreras que nos impiden el punto central del rescate de Dios para con nosotros, que es poder llegar a conocer su amor vivo, eficaz, poderoso, real en nuestras vidas. ¿Ok? La palabra comunión viene del griego koinonia, se pronuncia koinonia, y significa, comunión significa tener en común o participar en lo común. Eso es importante que nos lo grabemos. Koinonia, tener en común o participar en lo común. Dios quiere tener relación directa y personal con nosotros. ¿Ok? Alguien que por favor me ayude a buscar Juan 14, 23, Juan 15, 4 y Salmos 25 y 14, por favor. Dios desea tener esa relación con nosotros, quiere tener esa coinonía con nosotros, quiere que tengamos algo en común entre Él y nosotros. Y no solamente, como vuelvo a comentar, no es una cuestión donde Él haya dicho, bueno, ya eres salvo, ya eres libre de pecado, ya el mundo no tiene nada contra ti, te he dado mi poder, vive tu vida. Ya habíamos visto en varias clases que no es así, no nos dio la vida, no nos dio una libertad para tener libertinaje, para tener una vida conforme a nosotros queramos, sino obtener una vida conforme Él quiere. Y la única manera en que podamos saber cuál es lo que Él quiere es teniendo una relación con Él. ¿Alguien me puede ayudar a leer Juan 14, 23, por favor? Se le contestó Jesús, el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos nuestra morada en él. Amén. Entonces, si amamos al Hijo, guardaremos sus mandamientos. Ya hemos dicho que los mandamientos es guardar lo que viene en la palabra de Dios, en su palabra escrita, en lo que es la Biblia. Ahí vienen todos sus mandamientos sin caer en la ley de Moisés o en la ley de los judíos, sino en los mandamientos que nos dio Dios a partir del Nuevo Testamento, que habíamos visto que era el primer mandamiento, que es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y el segundo que engloba a todos los demás, que es amarás al prójimo como a ti mismo. Entonces, si amamos al Hijo, guardaremos su palabra, y fíjense la consecuencia de amar al Hijo, que es que el Padre nos amará a nosotros, y entre los dos harán morada en nosotros. Y una morada no es una morada temporal, ¿ok? No es una morada en la cual hoy estoy, mañana no estoy. Si somos de Cristo, nos dice Romanos 8, si somos
realmente de Cristo, entonces tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Y como bien nos dice Efesios 1, el tener el Espíritu Santo nos sella como las arras del Padre para con nosotros. ¿Y qué son las arras? Es una garantía de que somos realmente hijos de Dios. Entonces, en esta adopción que obtuvimos, en este amor que tuvimos por parte del Padre, que nosotros amamos al Hijo, que nos esforzamos por guardar su palabra, el Padre nos ama y harán morada en nosotros. Tenemos que tener claro que ellos quieren hacer una morada en nuestra vida. Juan 15:4 dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así también vosotros, si no permanecéis en mí. Así es, aquí hay una condicionante, aquí es, si ustedes permanecen en mí, yo permaneceré en ustedes. Es decir, si permanecemos en Jesús, si permanecemos en Dios, Él permanecerá en nosotros. Entonces es una relación, ¿verdad? Es una relación que tenemos que nosotros permitir, nosotros tenemos que nutrir mediante lo que es el pasar tiempo con nuestro Dios. Tenemos que permanecer. Otra vez, la diferencia entre permanencia y temporalidad. Una cosa es que hagamos visitas, ¿no? a nuestros amigos muy de vez en cuando, y otra cosa es vivir con nuestra familia. Entonces estamos permaneciendo con nuestra familia. Y de la misma manera quiere el Señor que permanezcamos en Él. Es decir, que tengamos una relación permanente, constante, diaria con nuestro Señor. Salmos 25:14 nos dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Qué hermoso, la comunión íntima. La comunión íntima con Jehová será con los que le temen. Y ya se acuerdan que tuvimos una sesión, unas 3 sesiones completas en cuanto a lo que es el temor de Jehová, en cuanto a lo que es la reverencia que le tenemos y el respeto que le tenemos a nuestro Dios. Esto es el beneficio de tener ese temor, es que tendremos comunión íntima con nuestro Dios. Y esto Él nos permitirá entonces conocer su pacto, es decir, conocer las bendiciones que tenemos y las riquezas de su gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, Dios quiere tener, Jesús quiere tener, el Padre quiere tener, y el Espíritu Santo quieren tener los tres, una comunión íntima con nosotros. Ahora, ¿nosotros qué tanto conocemos a Dios? Sabemos que Dios es omnisciente, Él todo lo sabe, no hay nada que no sepa. Sabe el pasado, el presente y el futuro. Entonces, Él nos conoce perfectamente. Sin embargo, ¿qué tanto nosotros conocemos a Dios? Ahora, es bien importante entender la palabra conocer, porque conocer en español puede tener también varias connotaciones. En griego está más sencillo, porque si recuerdan, el griego del Nuevo Testamento es un poco más específico, y cuando hablamos de conocer, en el griego podemos tener esas 3 palabras. La primera palabra es gnosis, la segunda es ginosko, y la tercera es epignosis. Pues si se fijan, son 3 palabras que traducidas al español se traducirán en conocer. Lo veremos en algunos ejemplos ahorita en un ratito, pero tenemos que tener claro cómo es que Dios nos pide conocerle. Gnosis dice conocer teóricamente, proviene del conocimiento teórico. Es como yo leer un libro y entonces aprendo cosas teóricamente del libro, y entonces aquí lo que estoy ocupando es un conocimiento de gnosis. ¿Ok? En la parte de ginosko es conocer proveniente de la revelación del conocimiento. Es un poquito más profundo, es un poquito más de estudiar y que hay una revelación sobre este conocimiento, ginosko. Sin embargo, cuando hablamos de epignosis es acerca del reconocimiento, es decir, que hay una relación muy estrecha, muy profunda con el
con la persona o con el conocimiento o con el tema que estamos hablando. Entonces, epignosis es la profundidad y una relación estrecha que tenemos con alguien o con algún tema en específico. Entonces, gnosis, ginosco y epignosis. Ahora, ejemplos en la Biblia que yo les comentaba, pueden en español, nosotros lo traduciremos con el mismo verbo que es conocer. Sin embargo, ya ahora sabiendo un poquito más profundidad en cuanto a las definiciones en griego, podemos entonces tendrá otro, pues otro tenor el versículo, ¿no? Por ejemplo, Juan 17:3 nos dice, y esta es la vida eterna, nos dice Jesucristo, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, fíjense que en esta palabra conozcan viene lo que es la palabra griega ginosco, y ginosco habíamos hablado que es acerca del conocimiento mediante una revelación. En este caso es una revelación divina, porque nos dice el Señor, esta es la vida eterna, que te conozcan, que haya esta revelación en la vida de cada uno de nosotros, de que tú, Dios, eres Dios verdadero y que Jesucristo es tu enviado. ¿Ok? Entonces hace un poquito más de sentido, no sé si me vayan siguiendo ahí. Que te conozcan a ti, esa revelación a nuestro espíritu de que tú eres el Dios verdadero. Ahora, cuando hablamos de Colosenses 3:10, que nos dice, y revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Aquí fíjense que no estamos hablando de gnosis, que es un conocimiento teórico. Aquí se habla de una epignosis, que es un conocimiento profundo de relación estrecha, y aquí nos complementa con un pleno, es decir, completo. Entonces, si se fijan, este versículo nos habla a que siendo revestidos del nuevo hombre, todos nosotros, el cual conforme a la imagen del que lo creó, quien es Dios, se va renovando, es decir, nos vamos renovando hasta que encontremos la plenitud en el conocimiento profundo de Dios. ¿Verdad? Así más o menos lo podríamos parafrasear con connotación de epignosis. Colosenses 1:9 nos dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Nuevamente, dice Pablo que no nos cansamos de estar orando por ustedes para que ustedes puedan tener esta relación estrecha con Dios y que puedan conocer su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces, son ejemplos de cómo el conocimiento profundo que nos pide o que nos muestra la Biblia no solamente es un conocimiento teórico de papel, sino es un conocimiento profundo de relación. Efesios 1:17 nos dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación, ¿en qué? En el conocimiento de Él. Y nuevamente aquí hablamos de una epignosis. Hablamos de un conocimiento profundo. Entonces, la mayor parte, no todo, pero la mayor parte de los versículos, cuando vemos ahí la parte de conocimiento, habla acerca del conocimiento profundo para con Dios. No sé si tengan una pregunta hasta el momento. ¿Sí quedó claro? Ginosco, revelación divina. Epignosis, relación estrecha. Gnosis solamente es un conocimiento teórico. ¿Vamos bien hasta ahorita? Sí, todo bien. Muy bien. Si vamos muy rápido, me avisan, por favor. Entonces, ¿qué es lo que Dios desea con nosotros? Dios quiere una relación personal e individual con cada uno de nosotros, al igual como la tenía con Adán y Eva, y ahorita creo que lo mencionó Angie al respecto. ¿Alguien que pueda leer Génesis 3:8, por favor? Fíjense cómo era la relación entre Adán y Eva, de Adán y Eva con Dios en la creación. Aquella tarde, a la hora en que sopla la brisa, el hombre y la mujer oyeron que Dios andaba por el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios, el Señor, no los viera.
Entonces se veían, estaban digamos que en relación estrecha. Había una comunión tan personal entre Adán, Eva y Dios, que bueno, como bien lo comentaban, y lo comentamos muchas veces, con la cuestión del pecado, esa relación se separó. Esa relación no se podía llegar o no se podía llevar a cabo de igual manera. Tenía que haber una reconciliación, una redención, una manera de regresarnos al plan original que tenía Dios de tener esta relación con nosotros. Y vuelvo a repetir, Dios quiere tener esta relación personal e individual con cada uno de nosotros. ¿Por qué pongo aquí muy importante que es una relación personal e individual? Porque no importa si tu esposa o tu esposo son los que tú ves que tienen mayor relación con Dios, eso, aunque te beneficia por el orden de Dios y por la bendición de tener como familia o como parejas o como un matrimonio, como quiera, Dios quiere tener esta relación personal con el esposo y con la esposa. Y lo que va a hacer esta relación personal es que Dios dotará o suministrará de bendición a la mujer y al hombre para poder llegar ambos a llegar a ser o a cumplir el propósito que Dios tiene para sus vidas. No es, ahora sí que no es una cuestión donde, bueno, si mi esposa ora, pues yo no tengo que orar porque ella oró por mí, ¿verdad? No, 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 no. Aquí hablamos de una relación, no hablamos de una religiosidad, tengo que orar, sino de un conocimiento profundo, estrecho que quiere tener Dios con nosotros. Ese es el objetivo de Dios para nuestras vidas. Ahora, ¿cómo tener comunión con un desconocido? ¿Cierto? O sea, ¿cómo podemos hacerle para que entonces nosotros vayamos a la iglesia, escuchamos de Dios, sabemos que existe un Dios, pero no le conocemos? A lo mejor aplicamos ahí el conocimiento de gnosis, el conocimiento teórico, el que escuché, pero no he llegado a pasar hacia el conocimiento gnosco de revelación y después tener el epignosis, que es el profundo. Debemos de pasar por todas esas etapas, eso es un hecho. Sin embargo, lo que quiero abrirles aquí el entendimiento a todos ustedes, hermanos, es que Dios quiere tener comunión con ustedes, pero si ustedes no se acercan a Dios, entonces estamos hablando con un desconocido. Y si hablamos con un desconocido o con un extraño, no podemos tener cosas en común o participar en lo común con un extraño, es decir, no podemos tener comunión. Es como si una persona, un amigo de nosotros, nos presentara a otro amigo de esta persona, y pues tú dices, bueno, es amigo de mi amigo, mucho gusto, ¿qué tal? Y listo, ¿verdad? ¿Ya es tu amigo porque es amigo de tu amigo? No. Pues no, ¿verdad? Entonces, si quieres llegar a que él sea tu amigo y tú su amigo, del amigo de tu amigo, ahora sí que son trabalenguas, pero espero que me vayan siguiendo, entonces tienes que pasar tiempo con esta persona nueva en tu vida para poder identificar qué cosas tienen en común y poder participar en lo común, y dejaría de ser un extraño y dejaría de ser un desconocido. Porque entonces, ¿cómo podríamos confiar nuestras vidas a un desconocido? ¿Verdad? Pues no podríamos simplemente confiar nuestras vidas con un desconocido. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es conocer a Dios y llegar a un conocimiento profundo de una relación directa con Él. Amén. Amén. Ahora, veamos en la Biblia, por ejemplo, algunos encuentros que tuvieron algunos hombres de Dios con Él mismo, con Dios. Y veamos quiero que vean aquí en la palabra cómo fueron los encuentros de estas personas con Dios, y veamos si es algo que nosotros quisiéramos explorar y conocer y tratar de experimentar algo similar a lo que ellos experimentaron. Veamos el caso de Abraham. Y aquí Abraham es con una sola A, sin la AH, porque todavía no le había cambiado el nombre Dios a Abraham. Entonces, en Génesis 17 del 1 al 3 nos dice: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso.
anda delante de mí y sé perfecto, y pondré pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces, ¿qué hizo Abraham cuando Dios el Todopoderoso se le presentó a Abraham? Entonces, Abraham lo que hizo fue, se postró sobre su rostro y Dios habló con él. Fíjense ese encuentro. El encuentro de Dios con Abraham es, Abraham reacciona ante la omnipresencia, omnipotencia de Dios y se postra sobre su rostro en señal de humillación, en señal de reverencia, en señal de rendición. ¿Ok? Y después se le aparece nuevamente en Génesis 18 del 1 al 2. Dice, después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor de día. Y alzó sus ojos, y miró. Y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Fíjense en la reacción de Abraham en este segundo, en esta segunda historia, donde él ve a estos varones, sale corriendo de la puerta de su tienda, sale corriendo a recibirlos, con alegría, con entusiasmo, ¿no? Con admiración de que lo habían venido a él a visitar, y lo primero que hace es postrarse nuevamente en tierra. Estos encuentros, o sea, Abraham conocía su posición ante Dios, sabía quién era Dios, le conocía, y por eso lo único que podía hacer era postrarse en tierra, pero además buscándolo, recibiéndolo con entusiasmo y con mucha admiración. En el caso de Moisés, aquí vamos a leer también 2 pasajes. En Éxodo 3, del 2 al 6, y algunos de ustedes se van de acordar, es cuando se le aparece el ángel de Jehová en medio de la zarza. Dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y dice claramente la palabra, entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Algo similar a lo que tuvo Abraham, reverencia. En este caso tuvo miedo de mirarlo porque él sabía que si lo miraba podía morir, puesto que el ver a Dios es algo, es completamente imposible, ¿no? Verlo en nuestra carne, verlo a él como santo es, pues no podríamos mirarlo. Entonces tuvo miedo de mirar y se cubrió su rostro. En el caso de Éxodo 33, del 7 al 11, nos dice, y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraba en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Y cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Qué hermoso manera de expresar esta relación que tenía Moisés con Dios, que hablaban como cualquiera que hablara a su compañero. Isaías nos dice en capítulo 6 del 1 al 5, dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria.
Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, dice Isaías, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y entonces esa es la pregunta que tenemos que hacernos a nosotros. Tenemos muchos ejemplos en la palabra de Dios donde gente tuvo encuentros con Dios y todos son similares. En este caso vemos algunas características que son muy similares de los encuentros con Dios, pero mi pregunta es, ¿alguno de nosotros quisiera tener este tipo de encuentros como lo tuvieron ellos? ¿Qué opinan? Sí, sí sería padre. Sí. De hecho, sí, estaba leyendo estaba viendo algo en internet el otro día que comentaba, bueno, hacían como ese cuestionamiento justamente, que qué sentiría uno que el hecho de que Jesucristo nos hablara y nos hablara como lo hizo, pues en su momento con sus discípulos, o sea, y sí me quedé pensando en ello, y yo creo que sí ha de ser algo, pues, no, hombre, como que, pues, fabuloso, o sea, que el propio Jesús te hable y te aconseje, te diga, pues yo creo que eso no, o sea, es indescriptible. Y Quique, en ese mismo tenor que estás hablando, que es muy, muy padre, muy interesante, te pregunto, ¿tú crees que esos encuentros son encuentros que solamente eran para ellos del Antiguo Testamento? ¿Qué opinan? O sea, ¿son encuentros que no podemos tener nosotros el día de hoy? Sí, sí podemos tenerlos, ¿no? Sí. Okay, Quizá sí no de la podemos. forma física, pero sí, pues espiritual. Al final de cuentas, Él nos dejó el Espíritu Santo y nosotros tenemos parte del Espíritu Santo y justamente por medio de la oración y de todo lo que aprendemos justamente aquí, pues es lo que nos podemos dar cuenta de que pues no hay ninguna barrera para poderlo sentir y para poder estar cerca de Él. Bien, bien, Quique. ¿Alguien más que quiere compartir esto? Yo creo que, bueno, desde Abraham creo que nadie ha visto a Dios, ¿no? O sea, realmente no lo ha visto, pero sí han tenido ese acercamiento, ese encuentro con él. Y yo creo que hay mucha gente ahora en estos tiempos que yo creo que se han tenido un encuentro con él, ¿no? O sea, yo creo que sí, hay mucha gente que dice, o si hay en realidad gente que le habla, ¿no? Le dice, o a veces los encuentros no se pueden ser por medio de la palabra, por medio de alguna persona o algo, pero yo creo que sí ha de haber encuentros con Dios directamente. Yo Dani, creo que sí. ¿tú has tenido encuentros con Dios como estos que acabamos de ver? Sí, la verdad es que sí, y sí lo he tenido. O sea, no muchos, pero yo creo que en situaciones que he tenido a lo mejor de peligro en alguna situación, pues yo digo, ¿y cómo sucedió esto, no? ¿Cómo pasó esto? Y pues yo creo que fue él, o de repente, pues yo creo que por ahí va, porque realmente un encuentro así, yo he conocido gente, perdón que me trabe tanto, pero es que tengo la idea así muy, volátil. A ver, ya me está pegando Gaby para que escupa. Y lo que pasa que hay gente que le dice, pues es que Dios me dijo que hiciera esto, ¿no? Y yo no de esa manera, pero sí he sentido como su presencia en algunos momentos, ¿no? O sea, yo sí lo he sentido como que ese apapacho en algunos momentos. O de repente me agarra un zap y me dice, no te rindas, o sea, mantente firme, ¿no? O sea, esto es para valientes. Eso sí he sentido. Pero sí he sentido, Bien. si pueden considerarse encuentros, pues sí. Ok. Gracias, Dani. Elena Gutiérrez, adelante. Yo pienso que sí nos gustaría tener un encuentro como lo tuvieron ellos, pero no es posible porque dice que nadie llega al Padre sino que es por medio de Jesús. Entonces considero que Jesucristo es el intermediario
para estar cerca de Dios. Ahora, en mi vida, en mi caso particular, sí he estado, bueno, Dios me ha bendecido de muchas maneras, pero no he visto su rostro. Me encantaría ver su rostro, me encantaría tener una comunión más cerca de él. O sea, la comunión sí la tengo, pero siento que me falta muchísimas cosas más por conocer de él. Bueno, Y ¿tú siento crees? que primero tu relación para estar cerca de Dios, primero debes de tener una relación muy estrecha con Jesús. Ok. Ahora, el conocerle a Dios, ¿ustedes creen que vamos a poder conocerlo al 100%? Conocerlo aquí en la tierra no, y yo creo que cuando llegue nuestro tiempo de estar con ellos, con Jesús y con Dios, sí lo vamos a conocer. Gracias, Elena. Angie, por favor. En este momento. Bueno, yo sé que esos encuentros eran específicamente con Dios, pero pues ahora después del sacrificio de Jesús, pues vivimos en un constante encuentro con Él, porque ahora no solamente es como un encuentro de un momento en específico, sino que Él mora en nosotros, entonces es un encuentro seguido, diario, en todo momento. Entonces yo creo que sí lo hemos vivido ahorita mismo, al rato que estemos solos. Bien. Correcto, sí, tienes mucha razón. Fíjense que es algo importante lo que dice Angie, porque en aquel tiempo, acuérdense, no estaba el Espíritu Santo sobre todos, ¿verdad? Estos encuentros eran específicos con algunas personas que Dios seleccionaba, pero dice la promesa del Espíritu Santo en Juan 14, nos dice que vendrá el Consolador y que es mejor que se vaya Jesús que se quede aquí, porque Jesús estaba confinado en su cuerpo y el Espíritu Santo es completamente libre, infinito, omnisciente, omnipotente. Es el Espíritu de Jesús, es el Espíritu de Dios que puede estar y está con nosotros. Entonces aquí es algo bien importante lo que comentó Angie, vamos a tenerlo en la mente y escuchar aquí qué es lo que nos quiere compartir, pero tengamos ese punto en la mente. Estamos y tenemos el Espíritu Santo de nosotros. Si somos cristianos, si somos regenerados, entonces tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros, porque como les dije, el Espíritu Santo nos sella. Tenemos la garantía de que somos hijos de Dios. Adelante, Quique. ¿Sabes? Me quedé pensando en algo que sería muy bueno formular la pregunta de otra manera. ¿Qué le diríamos a Jesucristo? ¿Qué le diríamos a nuestro Padre si lo tuviéramos cerca? O sea, si lo tuviéramos enfrente. O sea, que tuviéramos esa oportunidad de decirle, aquí le pregunto a mis hermanos, ¿qué le dirían? ¿Qué le preguntaría? Pero fíjate que esas preguntas, otra vez vuelvo a lo que comentó Angie. No podemos, lo que quiero romper esos paradigmas que quiero ahorita romper en todos ustedes que están ahorita, es que esto era para antes, que estos encuentros de Dios eran para el Antiguo Testamento, que ya no se puede, que no es lo mismo, que las cosas cambiaron. ¿Por qué cambiaron las cosas? Al contrario, nosotros tenemos el nuevo pacto, nosotros tenemos al Espíritu Santo. Quiero romper en ustedes el hecho de que consideren que estos encuentros eran solamente para los antiguos, solamente para los profetas, solamente para personas específicas. Y la realidad es que ahora con tener el Espíritu Santo en nosotros, cualquiera, escúchenme bien, cualquier persona puede entrar en comunión profunda e íntima. Y acuérdense la condición de Salmos 25. Era solamente, ¿temes a Dios? ¿Temes a Dios? Porque si hay temor de Dios en tu vida, entonces puedes tener la comunión íntima con Jehová, ¿o no creemos eso? Muchas veces el mundo nos limita, y Satanás mismo nos limita a pensar, ok, pues mira, la comunión de Dios así tan fuerte y tan profunda, tan íntima, pues es con el pastor, ¿no? Él sí, porque él ora todos los días, porque él está ahí, porque él se dedica a eso. Pero yo, pues ¿cómo va a tener el Señor
comunión conmigo si yo estoy en el mundo, si estoy acá, si estoy allá? Y la pregunta es esa. Efectivamente, ¿quieres tener una relación íntima con Dios? ¿Te gustaría conocerlo de una manera en la cual tú puedas decir, lo conozco como lo conoció Moisés, lo conozco como lo conoció Pedro, Pablo, Isaías, lo quiero conocer así? Y la respuesta es, lo puedes conocer así. Sí, lo puedes conocer así. Adelante, bro. Yo creo que todos hemos tenido un encuentro con Dios desde que tenemos un arrepentimiento genuino y hay en nuestra vida la transformación. Correcto, bien, bien, claro que tuvimos esos encuentros con Dios, por supuesto, si no, ¿cómo nos hubiéramos arrepentido, no? Bien, gracias, Benito. Estelita y David. Yo siento que como que nos falta, Arturo, más que nada, entender la palabra de la fe en Dios. Y si tenemos la fe en Dios, tenemos comunión con Él. Claro, y sobre todo, Blanquita, porque la fe es indispensable. Hebreos 11 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y fíjense esto, dice, porque el que se acerca a Dios, dice Hebreos 11, tiene que creer que existe un Dios. Y sobre todo, que Él es galardonador de los que le buscan. Fíjense, es bien importante esa palabra. Dice que si nos queremos acercar a Dios, tenemos que creer que hay un Dios. Y entonces, nosotros mismos, el mundo, Satanás, nos pone esa barrera de decir, no, esto no es conmigo, es con los que están más cercanos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso, y por eso ahorita les digo, Dios quiere tener relación íntima con cada uno de nosotros, sin importar. Estelita y David, por favor. Sí, en relación a esto, me estaba yo acordando que hay un pasaje en la Biblia que está en Primera de Reyes 19:11, que habla acerca de cuando Elías se refugió porque era perseguido por los profetas de Baal. Entonces dice que ellos le buscaban para quitarle la vida, pero le habló el Señor y le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que pasaba un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento, y más el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un celo por Jehová, Dios de los ejércitos. En el silbo suave y apacible, ahí estaba la presencia de Dios. Amén. Entonces muchas veces nosotros los cristianos creemos que Dios se va a manifestar de una forma estruendosa, que se van a abrir los cielos, las nubes, y yo soy Jehová tu Dios. Y creemos que va a ser como en la película del Rey León, y no es cierto. A veces dice en Hebreos 1:1, Dios habiendo hablado muchas veces y de diferentes maneras. Entonces, a lo mejor a través de Daniel me va a hablar Dios, a lo mejor a través de Gabriel me va a hablar Dios, a lo mejor a través del pastor me va a hablar Dios, a lo mejor a través de un niño me va a hablar Dios. No lo sabemos, Él usa infinidad de formas para comunicarnos, para presentarse, y a veces nosotros perdemos ese piso de decir, bueno, va a ser una cosa estridente, va a ser alguna cosa espectacular, pero a veces en aquello pequeñito es donde te habla Dios de una manera muy sencilla. Y yo creo que sí, todos de alguna manera hemos tenido esa comunión, esa experiencia de tener un encuentro con Dios, que a lo mejor no lo hemos visto físicamente, si no lo vieron los profetas, no lo vieron los que eran entregados en cuerpo y alma. Dice que Elías, en otra parte de la Biblia, dice que Elías era hombre sujeto a semejantes pasiones a las nuestras, y cuando él decía que no llueva, no llovía. Entonces, muchas veces decimos, pero yo, ¿cómo voy a tener yo una comunión con Dios? Pues, ¿qué crees? Que sí la puedes tener. Aunque digas, no soy Moisés, no soy Aarón, no soy
Josué, pero sí puede llegar a tener esa comunión con Dios. No puede, es lo que quiero también quitarnos de la mente. No son encuentros con Dios, son relaciones, son un caminar en conjunto, una vida. Les ponía el ejemplo de la familia versus un amigo. O sea, un amigo lo conoces porque pasas tiempo con él, pero la familia la conoces porque pasas todo el tiempo del mundo. Entonces, si me permite tantito, déjame avanzar porque son casi las 9:30, o nos vamos despacito y le seguimos el próximo martes, como me digan ustedes. Porque sí ese tema es importantísimo. Vuelvo a repetir, tenemos que romper esos paradigmas dentro de nosotros que nos dicen, no es para nosotros. No, la comunión de Dios es solamente para los santos. Y tú no eres santo. Y déjenme decir una cosa, hermanos, eso es mentira de Satanás al 100%. Dios quiere tener, no encuentros, Dios quiere tener relación prolongada, constante, diaria, de continuo amor, de continua conversación, entendiendo y siendo conscientes de que Dios está con nosotros, en nosotros y sobre nosotros, ¿ok? Nos dice que continúa. Ok, vale, entonces nos llevamos con calmita, ¿no? Entonces, a ver, Gaby y Dani, lo que querían comentar ustedes. Pues yo quería comentar que yo he encontrado en este tiempo mi relación con Dios con los devocionales que nos dejaste. Cuando yo veo cómo yo empecé a escribir como escribía pues, una reflexión y todo. Y ahorita ya es hablar con Dios y ya estar en directo con Dios y ya estar sabiendo lo que Dios quiere y todo. Y yo así es como realmente encontré y sí veo la diferencia del principio, ahorita que llevo mis devocionales, es otra la relación que ya tengo. Correcto, exactamente es eso. Nosotros mismos nos vamos a dar cuenta que nuestra relación con Dios va madurando, va aumentando, porque podemos saber ahora lo que Dios quiere, lo que Dios siente, lo que Dios desea, cómo nos dirige. Fíjense una cosa bien importante. Sabemos, gnosis, sabemos teóricamente que el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Sin embargo, mi pregunta es, ¿tenemos conciencia cuando el Espíritu Santo nos habla? Y algunos van a decir, no, pues es que sí, pero una ocasión, y otros van a decir, no, en otra ocasión, no. O sea, el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Tenemos que tener comunicación constante con nuestro Dios, porque está con nosotros, como si lo tuviéramos aquí al lado. Es más, dije cómo lo tuviéramos aquí al lado, porque está dentro de nosotros. Entonces, fíjense una cosa importantísima, y esa tiene que ser nuestra oración diaria también. Señor, dame conciencia de tu voz y de la dirección del Espíritu Santo en mi vida. Quiero ser consciente de lo que el Espíritu Santo quiere que yo haga en mi vida. Cuando nosotros oremos así, hermanos, tendremos una conciencia de la llenura del Espíritu Santo en nosotros. Y entonces, déjame les pongo un ejemplo. Vamos a suponer que yo estoy con un hermano platicando y estamos tomando un café, etcétera, etcétera. Y pasa una muchacha muy guapa aquí al lado, ¿no? La reacción de todos, ¿cuál es? Voltear. ¿No? La reacción del cristiano, ¿cuál debe ser? Identificas y te volteas, pero para el otro lado, ¿no? Entonces, déjame decirte una cosa. Si a lo mejor estás con un hermano y pasa eso, seguramente el hecho de que esté la presencia de tu hermano ahí, vas a decir, no, espérame, ¿no? O sea, tengo que controlar ese impulso, controlar esa tentación. No puedo yo, digamos que ser tan evidente, ¿no? Y esa conciencia de tener al hermano ahí te puede detener a que tú cometas un pecado. Ahora, ¿cuánto más, escuchen bien, cuánto más no sería un freno poderoso el que estemos conscientes de que el Espíritu Santo está en nosotros? El que estemos conscientes de que Dios nos ve.
Aunque estemos solos, aunque estemos acompañados, aunque estemos como sea, si estamos conscientes de que Dios está con nosotros, eso va a frenar nuestros impulsos a pecar. Lo va a pasar, porque tenemos a Dios con nosotros y sabemos que a Él no le agrada. Tendremos ese advertencia, ojo, tentación. Señor, ¿sabes qué? Ayúdame a contrarrestar la tentación, no quiero pecar contra ti. Y cuando tú oras así, el Señor te librará de ese pecado. Pero tenemos que estar conscientes del Espíritu Santo en nosotros. Ahora, ¿cómo tenemos esa conciencia en nosotros? ¿Verdad? Porque ese es el chiste de toda esta de la comunión. ¿Cómo entonces nos damos cuenta de que Dios está con nosotros? ¿Cómo se imaginan ustedes que podemos crecer en esa conciencia? ¿O fue muy profundo lo que dije? Por la transformación que hay en nuestra vida, ¿no? Por la transformación que Él hace en nuestra vida, ¿ok? Pero, o sea, Él nos transforma y se va. ¿O qué pasa? No, yo, hola. Sí, Blanquita. Hola. Yo pienso, ¿sí me escuchan? Sí. Sí. Yo pienso que con los pensamientos que nos llegan en ese momento, Ajá. o sea, a lo mejor actuábamos de alguna manera o pensábamos de alguna manera, y en el momento, bueno, a mí me pasó hoy en el trabajo, ¿no? Por ejemplo, luego veía alguna situación que no estaba de acuerdo y ya y le decía a mi jefe, oye, pues es que llegó tarde el de guardia, ¿no? Y hoy, por ejemplo, me pasó que dije, no, pues es que a lo mejor hubo tráfico, tuvo situaciones. Yo no tengo por qué meterme en eso, por eso hay un jefe que debe de estar al pendiente, ¿no? Yo no tengo por qué ir a tomar medidas, no, yo no soy nadie, ¿no? Entonces ya llega un momento de mayor conciencia para no involucrarte o para ser más humano ante determinadas situaciones. Como no juzgar, como no decir mentiras. Te llega un momento de mayor madurez y mayor conciencia. Y eso claro, solamente te lo da. Pero es lo que acabas de decir, Adrián, esa es la consecuencia de, ¿no? Esas son Claro. las bendiciones que tenemos de tener esa conciencia de Dios en nosotros. Pero ¿cómo cómo se forma esa relación? Con la comunión con Dios. ¿Y cómo se forma la comunión con Dios? Teniendo diario y en todo momento el pensamiento de Dios en tu corazón y la relación íntima con Dios. Muy bien, o sea, muy bien. Tu vida ya no puede ser la misma, ya no puedes tomar decisiones tú solo por tu voluntad, ¿no? Sino que ahora cada paso que des, así definitivamente, cada acción que tú hagas, saber que va a tener una consecuencia y pensar antes de actuar. Pero obviamente ya pensando de acuerdo a la voluntad de Dios. Y eso solo lo adquirimos de una manera que lo vamos a ver en la próxima sesión, pero tenemos que pensar en eso, tenemos que pensar en tener conciencia de Dios diariamente en nuestras vidas. No son encuentros, son vivencias, son vivir permanecer en mí y yo permanecer en ustedes. Es hacer morada. ¿Qué dice Salmos 91? El que habita al abrigo del Altísimo, el que habita, no cualquiera, no el cristiano, el que habita al abrigo del Altísimo es el que morará bajo la sombra del Omnipotente. Fíjense, o sea, cómo hablamos aquí de una permanencia constante, de una permanencia que tenemos que tener con nuestro Dios. Y eso lo quiere para todos. Meditemos, hermanos, ahorita ya porque ya son las 9:30, meditemos por favor en esta semana en si verdaderamente queremos conocer íntimamente, como decía Adrianita, profundamente a nuestro Dios. ¿Es verdaderamente eso? Gaby hizo un excelente ejemplo y justamente para eso son los devocionales, porque van a darse cuenta que conforme lo vayan siguiendo, van a poder conocer más a Dios.
¿Y quién no quiere conocer a Dios? Profundamente. Ahora, pensemos en esto. Si no puedes ahorita conocerle, ¿por qué crees tú que vas a querer conocerle en la eternidad? ¿Por qué vas a querer conocerle? Si ahorita no nos interesa conocerle, ¿por qué en la eternidad sí nos va a interesar? Ah, porque ya no tenemos cosas que hacer. Ok. Y entonces, ¿qué estamos viviendo aquí versus lo que viviremos allá, no? ¿Vale? Muy bien, hermanos, pues los dejo con esta reflexión. Continuamos la próxima semana. Es un tema complejo, pero es muy importante, ¿vale? Entonces vamos a dar gracias al Señor. ¿Me ayudas, Laurita Sánchez, por favor, a darnos gracias y a despedirnos? Ay, perdón, tosiendo, pues está difícil, ¿verdad? Bueno, si quieres, ¿sí puedes? Se le va a quitar la tos. Vale, sí, mejor que ahora, está bien. Perdón. Señor, te damos gracias en esta noche porque tú nos permitiste, Señor, aprender más de tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, por la vida de Arturo, Señor. Sigue tú usándolo, Señor, para que siga impartiendo tu palabra, Señor. Y te pedimos que en esta semana, Señor, podamos reflexionar en esta palabra que hoy nos diste, Señor, de tener esa comunión contigo, Padre bendito. Bendice a cada hermano que está aquí presente y guárdalos en el hueco de tu mano. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que te mejores. Sí, que te mejores, Lau. Muy bien, pues a todos, bendiciones. Pastor, ya te vi ahí, Lau. Ya nos vamos a desconectar. Bendiciones a todos. Nos vemos. Nos vemos. Un abrazo a todos. Que te mejores, Laurita. Saludos a todos. Que se mejoren todos. Blanquita, Gaby, Laurita. Gracias, bye. Gracias. Que se mejoren todos los enfermos. Gracias. Bye. Bye. Bye.